Buen día, vamos a continuar. ¿No? En la misma teoría de el PPT número 2, si se repite para la probabilidad. ¿No? Hay que recordar siempre si es que hay una unión, ¿no? Porque dice que en experimento, ¿sí? Con una baraja de 40 cartas, se va a extraer una y se desea saber cuál es la probabilidad de que la carta extraída sea un as o copas, o sea, A unido con B. ¿No? A unido con B. No siempre va a ocurrir que tengas intersección, pero siempre es bueno preguntarnos, ¿sí? Siempre es bueno preguntarnos si lo que hacemos en unión tiene alguna intersección. ¿Sí? Tiene alguna intersección. En este caso, hay un as de copas, que es 1. Hay un as de copas, se dice aquí. Esta información te la dan porque son cartas españolas y nosotros no sabemos sobre cartas españolas. Entonces, este de aquí, sí efectivamente hay una intersección. Siempre va a haber intersección. A unido con B. No, no siempre va a haber intersección, pero por si acaso siempre tú haces esto de acá. ¿No? Y te preguntas si hay alguna intersección, te preguntas. Si no hay, no afecta en nada. ¿No? Pero si te olvidas, ¿sí? Si te olvidas, cambia todo. ¿No? Cambia todo. Así que siempre tenemos que pensar que tenemos alguna unión, si vemos alguna unión, preguntarnos si hay alguna intersección para restar la intersección. ¿No? Se resta la intersección porque estamos repitiendo información. ¿No? Repetimos la información una vez y otra vez, y esa probabilidad que estamos hallando se ve elevada por la repetición de la información. ¿Sí? Entonces, así como está aquí en la regla de multiplicación que vimos en el PPT pasado, los mismos se repite aquí. Pero en este caso, lo que está resaltado de amarillo, ¿sí? Es ya una condicional. ¿Sí? Pero hay que separarlo. ¿Ya? Va a haber condicionales que sean un poco complicado encontrarlas, otras no. Por ejemplo, una condicional facilita de encontrar, que no necesito ni pensar mucho, es simplemente si yo tengo 4 bolitas, cada una enumerada de un número. Si saco una bolita, ¿cuál es la probabilidad que salga un 4, por ejemplo? 1 entre 4. Imaginemos que la bolita 2 salió. Y en la siguiente vez es 1 entre 3. Porque la probabilidad varía. Porque se mueve una y van a quedar 3 bolitas. Entonces es una primera condicional, de algo sencillo, que pasa algo que afecta a tu segunda probabilidad o a tu segundo evento. Es una condicional sencilla. Por ejemplo, aquí miren, no siempre A intersectado con B es una intersección. Perdón, no siempre A intersectado con B es una condicional o tiene que simbolizarse así. Solo se simboliza así, ¿qué cosa? Sucesos dependientes. Sucesos dependientes. Si son sucesos independientes, pues se van a simbolizar de esta manera. O simplemente PA por PB.
Lo importante aquí es que ver esta simbología, por ejemplo. Profe, yo he encontrado, caramba, en mi examen que esto está así. Yo he aplicado la fórmula que usted me ha dicho acá. ¿Por qué me ha corregido mal? Es que no siempre va a ser correcto. Se usa esto cuando los eventos son dependientes. Si en tu caso no tienes por qué aplicar la fórmula, no te compliques. No siempre se tiene que aplicar esta formulita o este procedimiento. Va a ser cuando sea necesario. ¿Mm? Va a ser cuando sea necesario. Cuando tú veas que lo que pasa antes afecta a lo que pasó después. ¿Mm? Esto de ahí es una fórmula. Sin querer queriendo, lo que estamos viendo ahí es una fórmula. ¿Mm? Que por el momento no lo vamos a necesitar, pero más adelante, en 3 o 4 hojitas más adelante, veremos esa fórmula que se llama el teorema de la condicional, de la probabilidad condicional. Pero en estos ejercicios simples que vamos a ver a continuación, no lo necesito. Lo único que necesito saber es que existe una condición, una condicional. Que necesite el teorema de la condicional, no. Que tenemos una condicional porque algo cambia, sí. No que usemos el teorema de la condicional. Ahora vamos para que se entienda un poquito, con ejemplo. Acá se explica un poquito sobre lo que hemos hablado. Ustedes lo leen. Y suponga que tienes 3 barajas. Cada baraja tiene 40 cartas. Si se desea extraer 3 cartas de cada una de las barajas, ¿cuál es la probabilidad de que un as, un rey, un oro y un 6 de copas? Tienes 3 barajas. Un ratito para conectarme al internet más estable. Se me va. Un ratito. ¿Dónde está? Acá está. Está. Entonces, miren, los sucesos independientes son cuando tienen, por ejemplo, 3, 4, 2 cartas, y en cada carta sucede algo, cada baraja sucede algo. ¿Mm? Esos son sucesos independientes. Pero cuando algo sucede en una sola carta, baraja o dado, quiero decirle, ahí son sucesos no dependientes, o sea, sucesos dependientes. ¿Mm? Pero primero comencemos con este de acá. Si son 3 barajas, en cada baraja sacas una carta. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que tenemos una baraja y sacamos una carta. Pero lo que pase con esa baraja no afecta a la segunda. Que yo saque un rey, que saque un 1, que saque un 2, que saque un 3. En la primera baraja no afecta en la segunda. Son sucesos independientes. ¿Mm? Son sucesos independientes. Entonces, si te dicen cuál es la probabilidad de sacar un as, un rey y un oro, un as, un rey de oros y un 6 de copas. Entonces, como cada baraja es independiente, simplemente multiplico las probabilidades que tiene. Nada más. Porque lo que pasa en la primera baraja no afecta a la segunda, no afecta a la tercera. Entonces ahí cumplimos con la regla de multiplicación de sucesos independientes y simplemente multiplicas la probabilidad. Multiplicas la probabilidad. Ahora miren, en este caso también es una baraja de 40 cartas, pero dice que se desea extraer 3 cartas en forma sucesiva sin reposición.
Si te dijeran con reposición, es como si tuvieras 3 barajas distintas. Porque lo que pase primero no afecta a lo que pase después, porque lo que sale vuelve a estar en su lugar. Pues, por ejemplo, salió el as en el primer evento. En el segundo evento, el as vuelve a la baraja y otra vez comienza la probabilidad. Por eso está clara ahí que es sin reposición. Sin reposición. Si no te dice nada, tú sigues pensando también que es sin reposición. Entonces ahí te lo recalca aún más. Te dice que es sin reposición. Ahora te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera extracción aparezca un as, en la segunda rey, en la tercera un 6? Entonces, miren, aquí la probabilidad va cambiando, ¿no? Es que acá, en la primera fase tienes 40 cartas. En el segundo evento tienes 39. En el tercero tienes 38. Y ya está cambiando ahí la condicional. Esa condicional, ¿tuve que usar fórmula? No. Solo que yo ya sé que al momento de sacar una carta, el total de cartas disminuye. Es una condicional. Que tuve que pensar, usar fórmula extensa, o el teorema de la condicional, o el teorema de Bayes, ¿no? Nada. Simplemente entender el ejercicio. Pero esto se puede simbolizar de esta manera. Como dice acá, generalmente esta parte que son ejercicios sencillos, que no necesitan nada extenso, se pueden simbolizar de esta forma. Pero la forma más precisa, ¿sí?, para mí es la segunda. ¿Sí? La probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que sucedió A, por la probabilidad de C, dado que sucedió A y B. Solo la simbología cambió, no apliqué ni una fórmula, nada, es lo mismo. Entonces, va a haber condicionales que no necesito hacer nada, no necesito pensar un montón, ni ver cómo cuadrar la fórmula, no, nada. Simplemente es una condicional muy fácil de aplicar. Como decía, la condicional quiere decir que cuál es la probabilidad que algo suceda, dado que ya sucedió algo anteriormente, algo que cambió las probabilidades. Vamos acá. Para que se entienda mejor, lo voy a llevar al Paint, el ejercicio. Sí alcanza ahí, pero para tener más espacio lo voy a llevar al Paint. Ahí tenemos. Se puede hacer de frente, simplemente simbolizando, poniendo símbolos, o también con el diagrama de Venn, que me imagino que lo han visto varias veces. O también se lo puedes hacer con teoremas, pero con teoremas de la teoría de conjuntos, también. Pero ahora haremos por la forma del diagrama de Venn, y ahí aplicaremos las probabilidades, que es la forma más sencilla para entender este ejercicio. Porque si aplico teoremas, se va a complicar un poco entenderlo, porque tendrías que recordar los teoremas, todo eso. Vamos a usar con el diagrama de Venn. ¿En todos los ejercicios necesita diagrama de Venn? No.
Sí, mayormente aconsejo que lo uses cuando hay intersección y recién estamos aprendiendo. Si no hay intersección, ya no me deben útil no te va a ser. Pero si tú deseas, igual aplica para que sea un poco una mejor presentación o más bonito. Pero el diagrama de Venn, les aconsejo que siempre lo usen cuando estemos empezando a estudiarlo, cuando hay intersección. Y si hay ejercicios que no necesitan diagrama de Venn, que tú crees que lo puedes hacer directo, mejor. Pero este de acá, lo voy a hacer por primera vez con diagrama de Venn. ¿Sí? Creo que este va a ser más entendible con el diagrama de Venn. Dice, un grupo de personas, el 30% practica fútbol, el 40% juega ajedrez, de los futbolistas el 50% juega ajedrez. Entonces ya hay una intersección, porque dice, de los futbolistas el 50% juega ajedrez. Coloco por acá. Otro por aquí. Ya está. Ahí está. Dicen que el futbolista, acá voy a poner futbolista F, es 30%. Afuera voy a ponerlo. El 30% juega fútbol. Ahí lo coloco. Bueno, me he chueco, pero... El 30%, o así si también lo pongo si desean, 30% juega fútbol y el 40% ajedrez. Ajedrez en 0.40. Ya está. Te dice después, de los futbolistas, o sea, de acá del F, de los futbolistas, el 50% juega ajedrez. Ah, entonces habla de intersección. El 50% de 30, pues 15. Eso lo voy a poner con otro color. Como eso es lo que yo estoy encontrando ya. El 30%, el 50% del 30 juega ajedrez también. Ahí está. Entonces acá sería, para que complete el 30%, que sería 0.15. Para que complete acá el 40%, que sería 0.25. Ahí está. Entonces, ¿cuándo suma todo? Acá no hay 100%. Si se dan cuenta, acá no hay 100%. Si yo me estoy dando cuenta que no hay 100%, entonces lo de afuera va a tener un valor. Este le llamamos universo. Pero en el diagrama de Venn no suma 100%. Suma el 55% suma. Entonces, todo lo que está afuera, todo lo que está acá, es el 45%, para que sume 100, pues. Para que sume 100. Ahí está. Pero ya tenemos hecho todo. Ahora nos preguntan la parte A. A ver, no ¿juega fútbol o ajedrez? Fútbol o ajedrez. La probabilidad de que juegue fútbol o ajedrez. Yo, sí, puedo ponerlo de frente, pero aún no. Vamos a tratar de entender. Que fútbol o ajedrez dice, no los dos juntos, ¿verdad? Te pide lo de aquí y lo de aquí. Este no.
Te pide pintar este de acá y pintar este de acá. Eso te pide. Entonces, como yo lo tengo ahí listo, podría poner 0.25 más 0.15 0.40. Pero esa sería una forma directa observando el gráfico. Observando el gráfico. Pero imaginemos que el gráfico no está y me piden eso de ahí. Primero, obviamente voy a ponerlo con símbolos nada más. Poner acá. La probabilidad de que alguien juegue fútbol es igual a 0.30. La probabilidad de que alguien juegue ajedrez es de 0.40. Y te dicen que la mitad de lo que juegan fútbol juegan ajedrez. Ahí está que te dice la intersección. La probabilidad a fútbol y ajedrez es el 50% de fútbol. Entonces ahí están mis datos. Ahí están mis datos. Entonces, la parte A. Probabilidad de qué? De ajedrez, perdón, de fútbol unido con ajedrez. Eso nos queda igual a la probabilidad de fútbol más la probabilidad de ajedrez menos la probabilidad de fútbol interactuar con ajedrez. Eso quedaría así. Fútbol 0.30 más ajedrez 0.40 menos intersección de 0.15. Esto queda 0.55. Igual. Lo vi visualmente. Y de forma con símbolos también. A la parte B, practique solo uno de estos deportes. Ya, solo uno. O sea, nada de intersección. Lo tengo que simbolizar así, miren. La probabilidad de solo uno de ellos, entonces sería la probabilidad de que juegue fútbol intersectado con que no juegue ajedrez. Y todo eso unido, la probabilidad de que juegue ajedrez con la intersección que juegue fútbol. Que no juegue fútbol, perdón. Ahí se me estoy escribiendo mal. A ver. Yo quiero lo de acá. Yo quiero eso de acá, entonces intersectar con que no juegue. Ya está. Está bien, estamos bien. Ahí estamos bien. Entonces, yo de forma así, matemática, demoro bastante. Miren, pero casi yo veo, necesito que solamente juegue fútbol
y solamente juegue ajedrez. Nada más, eso necesito. Solamente fútbol, eso necesito. La suma de ellos dos. ¿Mm? La suma de ellos dos. ¿Cómo yo lo haría? ¿Mm? ¿Cómo yo lo haría? De la forma que está abajito. ¿Mm? La forma que está abajo. Entonces, aquí sería fútbol y no ajedrez. Yo pinto, voy a pintar. eh, ah, salimos y entramos otra vez, que se acaba. Salimos y entramos otra vez.